Muy buenas tardes, yo soy Adolfo y hoy les vengo a hablar sobre de los temas y arrancamos con un tema llamado resumen. ¿Qué es un resumen prácticamente? Es un resumen que por lo tanto puede definirse como una exposición breve y específica del contenido del material, puede ser escrito o de carácter audiovisual. Prácticamente tomamos de ejemplo de una película. Podemos dar nuestra opinión de qué trató la película, dando un resumen de lo que vimos y dando nuestra opinión de qué entendimos. Esto es lo que equivale a un resumen. Las características de un resumen es el responsable debe encontrar un hilo de conductores de las frases esenciales del texto base. Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto. Así, prácticamente lo que vemos acá de un resumen es que tanto en los libros de texto que usábamos en la primaria, a veces el profesor nos decía rayar ciertas partes o ciertos párrafos para dar un resumen de un tema o del tema que estábamos viendo. Por ejemplo, si es historia de México y es de la independencia, solamente subrayamos lo más importante y de lo más importante se puede sacar un resumen prácticamente. Un ejemplo de un resumen puede ser Don Quijote de la Mancha. Es una de las novelas más reconocidas de la narrativa española, siendo un trabajo de Miguel Cervantes. La novela narra la historia de Hidalgo, apasionado de los relatos de caballería, Alonso Quijano, y su obsesión por las obras ocasiona que pierda la cordura y que comience a creerse un caballero. Prácticamente lo que vemos aquí es un resumen sobre el libro de Don Quijote de la Mancha. Prácticamente es lo que el título nos dice, y eso es un resumen de lo que es concreto. Ahora, vamos a lo que es una paráfrasis. Una paráfrasis se basa en traducir literalmente un texto que no se ajusta al original con exactitud para facilitar un mejor entretenimiento. La característica fundamental de la paráfrasis es el uso del lenguaje propio del individuo. Se basa en el uso de palabras sencillas con el fin de lograr una mejor comprensión del texto original. Asimismo, se añaden las opiniones o comentarios del propio lector implicados en el texto original. Prácticamente aquí ya es diferente al resumen. Prácticamente ya es dar una característica más fundamental hacia una paráfrasis y se le añade la comprensión del texto original. Sus características son: es una manera de resumir textos extensos. Es también un recurso que se basa en el uso de sinónimos para evitar repeticiones. Debe ser auténtica y debe de mantener las ideas importantes que provienen de la fuente original. Su construcción se completa utilizando todas las ideas claves. Tiene como objetividad y no introduce opiniones personales. Debe de reflejar la forma objetiva, ideas o pensamientos de la fuente auténtica. Debe de tener precisión. El tono y la paráfrasis de la fuente original del tema se expone también debe ser preciso. Lo que nos da a entender es que aquí ya la paráfrasis ya es una opinión ya más concreta, ya no es opinión personal, ya es una opinión ya que ya está ajustada y ya lista para que se recite. No da una opinión personal. Un ejemplo que puede ser una paráfrasis es: Mariana, ¿por qué no puedo sufrir sus impertinencias, ni estar continuo atenta a curar todas sus enfermedades, que son un sinnúmero? Y no me criaron a mí y a mis padres para ser hospitalaria, ni enfermera. Muy buen dote lleve de poder de esta puerta de huesos que me tiene consumido los días de vida. Cuando entre su poder me relumbra la cara como un espejo, y ahora la tengo con una vara de frisa encima. Su palabra es una explicación hecha y entendible para que los hablantes actuales. De ese texto, aquí su paráfrasis, ahí dice: explicación hecha entendible para los hablantes actuales. Eso es lo que lo quiere dar a entender lo que es una paráfrasis. Síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es el ámbito académico. Una síntesis es un escrito el que se redacta en la forma abreviada los conceptos o ideas principales de un texto
o tema determinado. Se puede hacer síntesis de libros, películas, entre otros. Lo que nos da a entender es que son ideas principales, pueden ser sacadas de un libro, películas o un texto. ¿Cuáles son sus características? En base a la lectura o estudio de un tema, incluyen el conjunto de ideas o conceptos importantes más relevantes del tema o texto. Utiliza palabras y vocabularios propios. Resulta la utilidad al momento de estudiar un tema. Debe de respetar el sentido o intención del texto original, aunque permite agregar alguna información o desarrollar algún tema. Incluye conceptos que están relacionados de manera lógica. Se apoyan en conectores léxicos para mantener la cohesión textual. Apunta a reconocer las ideas troncales del tema o texto. Mantienen un orden y no incluye detalles innecesarios. Un ejemplo de la síntesis es: El Quijote es una novela en la que protagoniza en un peculiar personaje que está tan obsesionado con los libros de caballería de que de alguna manera pierde la noción de la realidad y acompañando a su fiel escudero Sancho Panza. Este texto es casi similar a la del resumen, pero esto ya es una idea principal de lo que nos cuenta el libro de Don Quijote de la Mancha. Y aquí ya solamente se agarra el texto y se busca una idea principal. Como lo dije, las ideas principales pueden sacarse de un texto, una frase o de un libro. Ahora, vemos qué es un cuadro sinóptico. Bueno, un cuadro sinóptico, también denominado como mapa sinóptico o sintaxis de cuadro, es una representación gráfica de textos o ideas en forma de esquema que facilita a una estructura general coherente acerca de la temática, en concreto de las numerosas relaciones de los elementos de la que lo componen, la cual representa conceptos que van de lo general a lo particular de una forma ordenada. A través de tipos de esquemas se pueden mostrar los componentes más importantes de un tema, proporcionando una fácil comprensión y memorización y estudio. Lo que nos da a entender es que solamente son ideas principales o palabras que abarcan un tema, pero solamente lo más importante nada más, y estas se ordenan en un cuadro sinóptico. Sus características son: es una representación gráfica, suele representar mediante llaves, diagramas o una red. Por ejemplo, lo que nos ponen en los trabajos allá, la profe Guadalupe, ya sea solamente lo de un texto, solamente agarrar lo principal y las ideas para sacar lo que es un cuadro sinóptico. Tiene una estructura bien organizada, sigue un orden jerárquico y coherente desde una idea general hasta ideas completarias. Idea general que se desarrolla en ideas secundarias. Se parte desde un tema amplio y este se desarrolla en subtemas. Todos los componentes del mismo tienen relación entre sí. Todos los elementos del cuadro pertenecen o están relacionados a un tema general. Contiene pocas ideas principales y pretende dar una explicación clara, concreta, un tema en específico para facilitar la comprensión del receptor. Por lo tanto, el número de ideas principales a exponer es de 3 o 4. No tolera la confusión. Su función principal es explicar de una manera concisa los puntos principales de una idea general. No es una explicación detallada, muestra las ideas principales de un tema, pero no tiene como función explicarlos detalladamente. Podemos considerarlo como un instrumento de apoyo al estudio o la investigación. Bueno, solamente se agarra lo importante, pero no llenar un párrafo en una sola llave. Solamente partirlo y dar tu idea principal. Y esta no tiene que llevar tantas ideas, solamente tiene que llevar pocas, pero tiene que ser claras. Y esto es un ejemplo.
lo que es la idea general puede ser el tema que deseas tú hablar. Y las ideas principales son los temas donde pueden ir cada llave. Por ejemplo, la independencia de México. Bueno, arriba pones el día 16 de septiembre, que se hizo el día 16 de septiembre, y en otra parte, otra llave de ese mismo tema, se ponen las ideas complementarias y a sus detalles. ¿Qué es un mapa mental y mapa conceptual? Bueno, un mapa mental es una herramienta de estudios que permite visualizar ideas en forma de esquema, es decir, de un concepto se desprenden otros relacionados con el tema principal. Esta técnica fue desarrollada por el experto en educación inglés Tony Buzan, con el objetivo de sintetizar la información o la mínima expresión posible. De esta manera se evita la redundancia y se jerarquizan y conectan las ideas claves. Solamente se dan ideas claves, nada más. Solamente dar y ordenarlas perfectamente. Mapa conceptual. Es un diagrama que te ayuda a entender y o explicar un tema en específico, a realizar conexiones visuales entre elementos que conforman dicho tema. Crear uno que puede ser una gran ayuda en el momento de estudiar para un examen. Por ejemplo, el mapa conceptual te ayuda a relatar tantos temas específicos como relaciones que existen en sus diferentes componentes o subtemas. Otro ejemplo de un uso sería organizar información para una representación, ya que los mapas conceptuales son por naturaleza jerárquicos. Para que me entiendan, es solamente organizar la representación de los mapas. Por naturaleza ya son jerárquicos. Para dar una naturaleza jerárquica. Características de un mapa mental y un mapa conceptual. Bueno, el mapa mental debe estar formado por pocas palabras, de modo que debe sintetizar la información. Utiliza solamente ideas claves e imágenes. Solamente, como dice aquí, solamente es ideas o imágenes, nada más. No es necesario poner texto porque no funciona. O sea, eso ya sería un mapa conceptual. Inicia desde siempre del centro de la hoja, coloca ahí la idea principal, objetivo o remárcala. Prácticamente se pone por regularmente estos mapas mentales se ponen en el centro del tema para seguir el caminito de las demás ideas y así ya da a un tema ya más específico. Para darle más importancia a una de las ideas que a otras, priorizar el uso de sentido de las manecillas del reloj. Como dije, aquí hay que ordenarlas para que den un tema. Como dice aquí, pueden ser de las manecillas del reloj. Como son las manecillas del reloj, puedes empezar desde el centro y ya seguirte de arriba hasta para dar la vuelta otra vez. Relaciona la idea central con los subtemas mediante línea. ¿Ok? Si tu tema es un poco extenso, puedes seguir las manecillas del reloj, pero de los temas que pusiste, puedes extenderle mediante con flechita o con líneas. Y solamente para sacar eso, puedes ir remarcando las ideas solamente principales o las palabras clave, y hacer unos círculos, subrayando colores, imágenes, etc. Las características de un mapa conceptual. Cuenta con una estructura proporcional. Esto significa que los mapas conceptuales relacionan de forma explícita a un conjunto de conceptos al exponer mediante su estructura. Bueno, tienen una estructura jerárquica de un mapa conceptual. Generalmente encontramos la parte superior de los conceptos más genéticos y conforme avanzamos hacia abajo encontramos los más específicos. Tiene enlaces cruzados incluidos en los mapas conceptuales que te ayudan a ver relaciones entre conceptos distantes de un punto de vista. Y bueno, estos son los ejemplos de un mapa conceptual y de un mapa mental. Aquí podemos ver que los mapas mentales van a las manecillas del reloj y un mapa conceptual ya solamente es poner el tema y seguir sus demás detalles, que por ejemplo, estrategia de aprendizaje, sus elementos, y donde dice elementos puedes poner otro cuadro donde dice elementos y de ahí ya puedes partirlo y dar los demás temas de qué significa qué elementos son.
conceptos y sus operaciones. Es una construcción mental básica del razonamiento humano, es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar y comunicar nuestras experiencias según las perspectivas de muchas disciplinas. Se deben tener como unidad lógica mínima de conocimiento. Es una construcción mental básica. ¿A qué me refiero? Es el razonamiento de la persona a dar una proyección mental a que nos permite comprender y clasificar y comunicar nuestras experiencias. Sus características es: concepto es la primera forma o estructura del pensamiento a través de la cual se aprenden características esenciales de la clase determinada de los objetos. El concepto es universal, pues se aplica por igual a todos los objetos que comparten en común las características a las cuales hace referencia. Estos son sus ejemplos. Esta parte no encontré mucha información. Traté de buscar una información más concreta, pero casi me manda operaciones de matemáticas, otras que no tienen nada que ver. Un texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? Vamos a ver. Es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva, es decir, sin que mida en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos respecto al tema. Es solamente el texto que nos ofrece el lector a una información explícita. ¿A qué me refiero eso? Es sobre un tema puntual de manera objetiva, sin que mide en ningún momento de opinión del autor. Eso ya es aquí ya es donde el autor no da su opinión, pero el lector sí. Sus características es como el único fin en el transmitir una información específica, sea como no especializada. Aspira a una objetividad, o sea, no involucra puntos de vista ni argumentos de ningún tipo, ya que no buscan convencer sino informar. Pueden emplear figuras retóricas u otros mecanismos para representar la manera más eficiente su información, siempre a cuando esto no engañe su claridad y precisión. Suelen emplear gramaticalmente un presente intemporal y el modo interactivo del español. Un ejemplo de los textos expositivos es, por ejemplo, encontré diferentes textos expositivos, por ejemplo, un texto escolar y hay volcanes. Un volcán es una formación geológica con una forma de montaña y una abertura en su cima llamada chimenea. Eso es lo que nos puede un texto escolar. Y aquí nos marca sobre que los volcanes y qué son los volcanes. Y solamente con que te digan que es un volcán, ya te das una idea de qué significa. Otro que sea un texto universitario. Y aquí puse el ejemplo, el templo de Zeus en Olimpia. Entre los años 468 y 460 a.C. se levanta en honor a Zeus uno de los templos más importantes de la época clásica. Ahora, un ensayo de la amistad. Lo que ordinariamente llamamos amigos y amistad no son más que uniones familiares trabajadas a merced o algún interés o merced al caso por medio de los cuales nuestras almas se relacionan entre sí. Como dije, hay diferentes textos expositivos y cada texto tiene su propio mecanismo diferente. Lo que nos ayuda a estos textos es para informarnos sobre un tema o un acontecimiento importante de la historia. Reporte académico. Es un documento que da pie como breve investigación bibliográfica o documental en torno a una temática. Este documento es una síntesis detallada que puede apoyarse de elementos como analogías, metafóricas, diagramas, esquemas o gráficas. Sus características es el reporte debe tener presente el estilo narrativo. Ese tipo de exposición narrativa en el reporte se produce cuando se presentan los hechos o sucesos que van a desarrollando en el tiempo en forma de narraciones. Lo que nos da a entender es que prácticamente tiene un tipo de estilo narrativo, ya que los reportes es dar un mensaje y estos mensajes deben tener un estilo narrativo para el lector.
Su ejemplo, podemos ver un reporte académico de un alumno. Esto puede variar, ya sea para un citatorio o un reporte de si el alumno se comportó mal en la escuela o una cita de juntas. Lo que nos da a entender es que el reporte del alumno se busca informar y dar y da un estilo narrativo hacia el lector o a la persona que va a leer el mensaje. Y bueno, con esto concluyo de los temas. Esto fue todo y muchas gracias y hasta la próxima.